La inflación en capital dio 4%, lo cual a priori podría parecer una mala noticia. ¿Cuántos meses llevamos de inflación que ronda el 4%? Pero no, es una muy buena noticia, debido a que en los últimos años la inflación en Capital Federal nunca dio tan baja, o sea que sí, está bajando. Ahora, ¿quiere decir que se puede replicar una baja de la inflación a nivel nacional o vamos a seguir estancados en torno al 4%? Bueno, quédate que te muestro en este video. Bueno, como estamos viendo acá en el gráfico tenemos los tres números más importantes, que bueno, en realidad el más importante es de la izquierda, que nos habla de un 4% mensual. O sea, en septiembre de 2024 la inflación en Capital Federal fue del 4%. La inflación acumulada anual, o sea, en los 10 meses de 2024 es del 115% y la interanual, o sea, desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024 supera el 200%. Y luego nos vamos a meter más particularmente en la inflación de Capital Federal, pero primero quiero contarte por qué esto es una buena noticia. Bueno, si nosotros nos vamos a este siguiente gráfico podemos ver cómo la inflación de Capital Federal y la inflación a nivel nacional están bastante relacionadas. Obviamente, vemos que la inflación viene bajando desde el principio de año, tanto en el nivel nacional como en Capital Federal, y más o menos que está relativamente estancada desde mayo en torno a un 4%, al igual que en Capital Federal. Y como podemos ver en el gráfico, en las líneas amarillas, una inflación del 4% sería la más baja no solamente desde hace varios meses, sino desde hace varios años. Pero claro, podemos ver cómo normalmente en Capital Federal la inflación da más alta, lo cual en este gráfico queda bastante más claro. Esto es básicamente la diferencia que hay entre la inflación de Capital Federal y la inflación a nivel nacional. Si las barras dan para abajo, quiere decir que la inflación nacional dio más bajo que la de Capital Federal. Y si las barras dan para arriba, quiere decir que la inflación nacional dio más alta que la inflación en Capital Federal. Bueno, podemos ver cómo desde el principio de año que la inflación en Capital Federal siempre da más alta que el nivel nacional. Esto que quiere decir que bueno, es esperable, aunque por ejemplo el mes pasado no sucedió, que la inflación a nivel nacional dé más bajo que la inflación en Capital Federal. Y como la inflación en Capital Federal fue del 4%, esto quiere decir que muy probablemente la inflación a nivel nacional dé menos de 4%, rompiendo ese umbral psicológico que le está costando romper a la inflación en estos últimos meses. Recordemos, acá tenemos el gráfico de la inflación a nivel nacional, podemos ver cómo está estancada en torno a un 4% desde mayo y no puede romper ese umbral. Bueno, este dato en Capital Federal son buenas noticias. Volviendo un poco a los números en Capital Federal, interrumpo para recordarte que podés suscribirte. Tenemos un 2,2% de inflación en alimentos y bebidas, lo cual es excelente, es uno de los rubros más importantes porque es uno de los rubros que más golpea a los que menos tienen, y la inflación tanto a nivel nacional como en Capital Federal hace muchos meses ya que está muy baja en este rubro. Luego tenemos bebidas alcohólicas y tabaco un 4,6%, prendas de vestir y calzado un 5,6%. Este rubro de inflación también suele estar bastante más bajo, pero este mes en particular dio bastante alto. Luego tenemos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 4,3%, equipamiento y mantenimiento del hogar en un 6,1%, salud en un 5%, transporte en un 5%, información y comunicación en solamente un 1,6%, recreación y cultura 5,2%, educación 3,6%, restaurantes y hoteles 3,7%, seguros y servicios financieros en un 6,9% y cuidado personal, protección y bla 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 en un 4,7%. Acá tenemos unos circulitos que nos dan un poco de data más general. Podemos ver cómo en bienes solamente hay un 3,1% de inflación, bastante más baja, mientras que en servicios es de un 4,6%. Esto es lo que vengo diciendo desde el principio de año, y que como los precios regulados están aumentando más que los precios que no están regulados, porque están aumentando por todo lo que no pudieron aumentar en los años anteriores que hubo regulación de precios, estos tienden a tener una inflación mayor, y resulta que hay más precios regulados en los servicios que en los bienes. Y acá en estos otros tres circulitos podemos confirmarlo. En el medio tenemos la inflación de regulados, que es de un 4,8%. A la izquierda tenemos la inflación de los precios estacionales, o sea que son precios que en determinados momentos del año tienden a subir y en determinados momentos del año tienden a bajar, y esto sucede cíclicamente todos los años. O sea, septiembre es un mes que normalmente siempre la inflación suele ser más baja que en el resto de los meses. Y después el resto de los precios, o sea, los que no son ni regulados ni estacionales, dio un 3,9% de la inflación. Ahora, esta conjetura de que como la inflación en Cava dio baja, en el índice nacional también va a dar baja, ¿tiene algún tipo de sentido o está medio que sustentada en el aire? Hola, sí, soy yo. Bueno, vengo para recordarte simplemente que tenés que darle like al video, porque si no, no se viraliza. Funciona así. Bueno, la verdad es que hay una especie de consenso entre un montón de consultoras y un montón de fundaciones en que al parecer la inflación efectivamente va a dar menos de 4% y va a ser la más baja no desde enero de 2022, sino que incluso la más baja desde algún mes de 2021. Por ejemplo, Libertad y Progreso, que es una fundación liberal que tiene varias mediciones, como por ejemplo la inflación que les dio a ellos es de un 3,2% en septiembre, bastante baja. Sería un notición un número como este. Y como vemos, las predicciones de esta fundación no es que sean perfectas, pero tampoco tienen números súper raros. Libertad y Progreso pronosticó un 4,4%, mientras que la inflación
inflación realmente fue del 4,2%, o sea que más o menos anda por ahí. Después tenemos el REM, que es el relevo de expectativas de mercados, que es un relevamiento que hace el Banco Central. La verdad que el REM es un pifiador serial, no le pega nunca, pero estima para septiembre una baja a 3,5 de la inflación. Recordemos que dio 4,2% en agosto, o sea que parece que hay una especie de consenso en que efectivamente la inflación a nivel nacional ya va a romper ese umbral del 4%. Ahora, ¿por qué le costó tanto romper este umbral y por qué lo va a romper en este mes? Bueno, la realidad es que no se sabe y es difícil adjudicárselo a una variable en concreto, pero la realidad es que la variable más relacionada con la inflación es la cantidad de dinero. Primero podemos ver la base monetaria, que es la cantidad de dinero que controla el gobierno, que estuvo creciendo hasta abril y a partir de ahí que está congelada. Pero si luego vemos la cantidad de dinero total, o sea, no solamente la que controla el gobierno, sino la que controlan los bancos, etcétera, podemos ver cómo estuvo desde diciembre hasta abril más o menos creciendo a un ritmo bastante bajo. Por eso la inflación descendió brutalmente, pero a partir de mayo empezó a subir de manera bastante acelerada. Por eso la inflación le costó bajar a partir de mayo, de hecho no bajó. Pero como vemos hacia el final, si bien este gráfico no está completo, con lo cual no podemos saberlo, vemos como a partir de julio que parece que se volvió a desacelerar otra vez el crecimiento del dinero, o sea que no está creciendo a un ritmo muy acelerado el dinero como pasó desde mayo hasta julio, con lo cual el piso del 4% que la inflación no está pudiendo quebrar por justamente el aumento de la cantidad de dinero que se empezó a dar a partir de mayo, como a partir de julio pareciera que se está desacelerando, va a dejar de ejercer presión este fenómeno para que la inflación no pueda quebrar el 4% y pareciera que efectivamente lo va a quebrar. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Son buenas noticias, parece que el descenso de la inflación otra vez nos va a dar una alegría, así que espero que te haya gustado este video. Los datos de inflación a nivel nacional se publican este mismo jueves, o sea que no falta demasiado, así que bueno, si quieres estar atento para ese video no te olvides de suscribirte, compartíselo esto a tus amigos y familiares para que estén enterados de todo lo que va sucediendo en el país y por último, como siempre, te mando saludos.